buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a la edición de hoy de su informativo. Hoy es jueves 22 de mayo y como cada día les traemos las noticias más destacadas del país. Comenzamos con los titulares. Calles cortadas, ruido y vecinos molestos por las numerosas obras simultáneas que reconfigurarán el paisaje urbano de Valladolid. Preocupación en aumento, la salud mental de los jóvenes es una alerta silenciosa que no ha parado de crecer en los últimos años. La Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid acoge un congreso que reúne expertos y estudiantes para reflexionar sobre el periodismo con un espíritu crítico. El director cinematográfico Jaime Rosales presenta su última película, Morlais, en la Universidad de Valladolid, concretamente en la Facultad de Derecho, con un preestreno gratuito para toda la ciudad. En un esfuerzo por modernizar la ciudad y con una inversión en infraestructura de más de 80 millones de euros, Valladolid da paso a un futuro más accesible e innovador. Valladolid afronta desde ya un importante lustro de cambio. Son muchas y no pequeñas las obras que se avecinan de aquí a 2030, con grandes proyectos prometidos y otros que están cerca de convertirse en realidad, como la remodelación de la estación de autobuses, el paso inferior de San Agustín y la más importante, la gran reforma de la estación de trenes que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, presentó el pasado 17 de febrero. El Gobierno de España, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de la ciudad son las tres administraciones encargadas del plan que reconstruye la ciudad 2024, que aventura la ciudad hacia una época de transformación que supondrá un cambio en las vidas de los ciudadanos, siempre y cuando las administraciones ratifiquen todos los proyectos. La salud mental de los jóvenes se ha convertido en una preocupación creciente. Ansiedad, depresión y soledad son palabras que cada vez escuchamos con más frecuencia entre adolescentes. Ansiedad, depresión, trastornos del sueño, la salud mental de los jóvenes en España se ha convertido en una preocupación creciente. Las redes sociales, la presión académica y la incertidumbre del futuro son factores que afectan seriamente a la estabilidad emocional. Según datos del Ministerio de Sanidad y de la OMS, 1 de cada 3 jóvenes reconoce haber tenido síntomas de depresión o ansiedad en el último año. Mental actualmente está más en la agenda social y mediática. Sabemos por los diferentes estudios con los que contamos que ha aumentado discretamente, sobre todo en determinadas poblaciones más vulnerables, como pueden ser los jóvenes y los adolescentes, ha aumentado la prevalencia en trastornos depresivos, en ansiedad e incluso en estrés postraumático. Soy Taisa Curbelo Feo, tengo 24 años y ahora mismo sufro depresión y ansiedad. Soy Anaís, tengo 27 años y llevo desde los 10 años padeciendo de depresión. Soy Isaac Guijarro González, soy abogado y los primeros síntomas de la depresión los empecé a tener en 2019. Los expertos insisten en la importancia de la prevención, la detención temprana, el diálogo abierto en casa y en el entorno académico. Y es que cuando un trastorno de salud mental de un adolescente no se trata, sus consecuencias se extienden a la edad adulta, perjudicando su salud física y limitando sus posibilidades de llevar una vida plena en el futuro. Si te sientes abrumado, solo o simplemente necesitas ayuda, el 024 es la línea de atención a la conducta suicida nacional, anónima y gratuita, 024. En un momento en el que las universidades se enfrentan a grandes retos, tanto académicos como administrativos, hemos querido acercarnos a una de las facultades con mayor tradición en la Universidad de Valladolid, la Facultad de Filosofía y Letras. Allí hemos podido hablar con su decano, quien nos ha explicado cuáles son las principales líneas estratégicas para el próximo curso, cómo se están adaptando los nuevos desafíos educativos y qué papel deben juzgar las humanidades en el mundo actual. Esto es lo que nos ha contado. Actualmente en la facultad, ¿cómo estáis trabajando para garantizar la inclusión de todas las personas y la accesibilidad de, por ejemplo, personas con movilidad reducida o con otro tipo de discapacidades? Bueno, nosotros hace mucho tiempo que tenemos el centro preparado para estas circunstancias, porque algo que no sucede en otras facultades, a la Facultad de Filosofía y Letras vienen muchas personas que se sienten incluidas en nuestro centro. Y la facultad desde siempre estuvo preparada para eso. Tenemos rampas de acceso, tenemos líneas en el suelo que para las personas que tienen, digamos, la capacidad visual reducida. Y luego lo que tenemos desde hace 2 años es el proyecto de mentoría. Hay un grupo de estudiantes que son voluntarios
y que atienden no solamente a las personas que al incorporarse al centro pues, necesitan un tipo de apoyo para moverse en un ámbito que no es el suyo habitual, sino que específicamente también tienen personas dedicadas a atender a personas que tienen algún tipo de problema de discapacidad y también a los alumnos Erasmus. Pues la siguiente pregunta es relacionada con la docencia. ¿Qué iniciativas recientes se han implementado en la facultad para mejorar la calidad docente? Bueno, vamos a ver, la calidad de la docencia no depende de medios o de propuestas que el decanato pueda hacer. La docencia depende de cada departamento. Un departamento organiza, entonces, por ejemplo, yo soy profesor de Historia del Arte, quien organiza y vela por la calidad de la docencia en el departamento de Historia del Arte es el departamento, no el decanato. El centro tiene una comisión de garantía de calidad que analiza y si tiene alguna medida que tomar, pues la toma. Entonces, ¿de qué manera nosotros conocemos como profesores, no yo como decano, de qué manera conocemos la calidad de la docencia? Por un lado está una herramienta fundamental en la que no siempre creen los estudiantes, pero que es fundamental, que es la de la encuesta docente. Y luego, ¿qué es lo que, aparte de la calidad, qué es lo que hacemos? Pues bueno, nosotros tenemos proyectos de innovación docente que los convoca el propio rectorado, de tal manera que los profesores plantean proyectos para aportar herramientas y experiencias y propuestas de otra manera de concebir las asignaturas. Y respecto al programa que has hablado del programa Mentor, nos gustaría mucho saber, porque es bastante obvio que sí que está teniendo un impacto en los alumnos, pero ¿cómo estáis tratando de conseguir que los novatos, la gente que lo necesite, se entere o se meta en ese programa? Bueno, pues es que seguramente también conocéis que nosotros recibimos a los alumnos el primer día de clase, una jornada de bienvenida a los de primero, pero luego lo recibe el equipo de canal y ahí les exponemos y les damos a conocer todo, y los alumnos de la mentoría vienen ese primer día, tienen unas camisetas con su logo y a aquellos estudiantes de primero que quieren pues les acompañan para mostrarles los espacios de la facultad que van a necesitar, el negociado, la reprografía, la cafetería. Vale, pues la siguiente pregunta es si hay planes para desarrollar nuevas colaboraciones con otras universidades o empresas que enriquezcan las experiencias de aprendizaje para los estudiantes. Bueno, vamos a ver, nuevas, no sé si conocéis que tenemos muchísimos convenios. Nosotros tenemos un programa Erasmus y un programa SICUE. No sé si sabéis lo que son. El Erasmus es para estudiar en otros países europeos, pero también fuera de Europa, y el programa SICUE es para otras universidades españolas. De tal manera que podéis ir a estudiar una parte de un curso, tercero o cuarto, a Sevilla, a Zaragoza o donde os parezca, y todo eso tiene su programa de becas. ¿Y qué mensaje te gustaría transmitir a todos los estudiantes que están ahora a punto de acabar y de cara a su futuro laboral? Los estudiantes de esta facultad, teniendo en cuenta que son de disciplinas muy diferentes, quiero decir que no es lo mismo la geografía, que tiene pleno empleo cuando salen los estudiantes. Periodismo también tiene bastantes salidas porque hay muchas posibilidades de medios digitales, no hace falta que... Pero hay otras titulaciones que tienen aparentemente una salida menor. Claro, hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones esa salida es una salida docente, con lo cual terminas la carrera, tienes que hacer el máster que te capacita, el MUPES, para poder incorporarte como profesor a los centros de educación y luego tienes que hacer una oposición. Pero en muchas carreras, en filosofía, en lenguas clásicas, nuestros estudiantes, si se preparan la oposición, entran como profesores estables o mediante bolsa de empleo a trabajar. ¿Se han planteado nuevas titulaciones o modificaciones en los programas académicos? Respecto a la mejora de los planes, lo que no sé si estáis al tanto es del hecho de que nuestros planes de estudio se tienen que aprobar primero en los centros, en los departamentos que lo proponen, después el propio equipo rectoral y después hay una agencia de calidad nacional o autonómica que aprueba los contenidos de los planes. Pero luego cada 5 años nos someten a una evaluación. Una evaluación en la que agentes externos vienen y preguntan a los egresados, a los estudiantes en activo y a los profesores. Y hacen una evaluación final. Y dicen, vale, el título se puede volver a impartir durante 5 años, pero hay estas mejoras que hacer. Porque nuestros planes están en cambio permanente. A veces los cambios son menores, a veces tienen más calado, pero estamos en renovación permanente. Pues muchas gracias, con esto ya estaría y gracias por atendernos. Pues nada, gracias a vosotros por pensar que podemos aportar cosas que
bueno, que no solamente dan a conocer cosas que a lo mejor son desconocidas, sino que además que sepáis también que nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia. El periodismo como herramienta de denuncia, conciencia y transformación social ha sido el eje central del Foro Internacional de Periodismo por los Derechos Humanos en la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid. Este evento ha reunido a profesionales de diferentes partes del mundo como Nelton Rivera, de Prensa Comunitaria de Guatemala, y Marta Montojo Torrente, periodista de la agencia EFE, para reflexionar sobre los desafíos de informar en contextos de conflicto y vulneración de derechos. La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid fue escenario este lunes de un congreso centrado en la reflexión crítica sobre el colonialismo y el papel del periodismo ante los retos medioambientales. La jornada comenzó por la mañana con una mesa coloquio dedicada al colonialismo. Entre los invitados destacaba Donato Ndongo, escritor y periodista ecuatoguineano conocido por su análisis del legado colonial en África y su impacto en la identidad y la memoria. El coloquio abordó la necesidad de reexaminar la historia desde una perspectiva crítica y plural, así como el poder de la narrativa en la construcción de la conciencia colectiva. Ha sido una charla bastante interesante, yo creo que ha servido a todos los asistentes a generar conciencia sobre este gran problema y yo creo que ha merecido la pena el tiempo que hemos estado escuchándolo. Muchos movimientos que se están poniendo Por la tarde, la segunda mesa redonda giró en torno al periodismo y al medio ambiente, con voces comprometidas con la defensa de los territorios y la justicia climática. Desde Guatemala, Nelton Rivera, representante de Prensa Comunitaria, explicó cómo es el periodismo comunitario puede convertirse en una herramienta de resistencia frente a las agresiones medioambientales. Hemos planteado un poco este foro para que el foro sea un espacio para la esperanza y para invitar a la resistencia del estudiantado de periodismo general, pero bueno, en el espacio que podemos abarcar en esta facultad. Porque bueno, creemos que el enfoque de derechos humanos, igual que el enfoque feminista, igual que el enfoque medioambiental, igual que todos los enfoques que se han abordado hoy, no deberían ser especializaciones, sino enfoques transversales a toda la información que se emita. Junto a él, Marta Montojo Torrente, periodista de la agencia EFE, aportó la perspectiva de las agencias internacionales, destacando la importancia de una cobertura informativa rigurosa y sostenible sobre la crisis climática. Una jornada de reflexión que puso de manifiesto la necesidad de un periodismo comprometido que dialogue con el pasado y mire de frente al futuro. Ese es como el fin, esa es como una de las razones principales. Consternación en el mundo. Hace apenas unos minutos se ha confirmado la muerte del Papa, una figura clave para millones de fieles y para la historia reciente de la Iglesia. Para ampliar esta información y contarnos los últimos detalles desde el Vaticano, conectamos con nuestro compañero Xavier. Efectivamente, Álvaro, como bien has dicho, hace apenas unos minutos nos llegan noticias tristes desde la Ciudad del Vaticano, concretamente desde la residencia de Santa Marta, donde ha fallecido el Papa Francisco a los 88 años de edad. Pese que aún no conocemos las causas del fallecimiento, se espera un comunicado oficial en las próximas horas. Recordemos que Francisco era el Papa número 266 y fue elegido en marzo del año 2013, siendo reconocido el primer Papa latinoamericano y jesuita de la historia. En estos momentos, las autoridades eclesiásticas se encuentran siguiendo el protocolo de actuación necesario en caso de fallecimiento de una figura con tan importancia en la Iglesia Católica. Les mantendremos al tanto de las nuevas novedades. La nueva obra de Jaime Rosales, More Like, se ha convertido en uno de los largometrajes que más atención están trayendo en el panorama cultural. Esta pieza ha traído las miradas en el aula mergelina de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid. Este melodrama está ambientado en una familia francesa con una forma de ver la vida como algo melancólico. Las opiniones no se han hecho esperar y en un resumen ha sido definida por el público como difícil de entender. More Likes es una película que ha dejado al público sin palabras. En su última propuesta, Jaime Rosales ha rodado en el pequeño pueblo de la Bretaña francesa que da título al largometraje de una historia de amor breve, intensa y perturbadora, protagonizada por dos adolescentes. Rosales se desliza entre la pureza de los ideales de la juventud y el peso de las decisiones. Cada fin de semana, plazas y parques se transforman en puntos de encuentro para cientos de jóvenes que buscan diversión con un bajo coste. Pero detrás del botellón hay mucho más: salud, seguridad y convivencia en juego.
Hoy tenemos para ustedes un reportaje donde nos adentramos a una realidad tan común como controvertida. Cae la noche y el parque pasa de esto a esto. El botellón, una práctica muy común entre los jóvenes de 14 y 18 años que además es ilegal y daña al entorno. Esta práctica ilegal consiste en reunirse en lugares públicos a beber bebidas alcohólicas a altas horas de la noche, aunque hay quien no se esconde. Quería saber tu opinión sobre el botellón y si lo has hecho. Bueno, yo he hecho botellón una vez, estoy a favor, creo que es algo que es importante, por así decirlo, para unirte con más gente. Yo conozco gente ahí en botellón que ahora son amigos míos. Entiendo que sea ilegal, pero si está controlado en ciertos puntos, me parecería bueno. ¿Qué opinas tú del botellón? Pues he ido a alguno, pero no soy muy fan, y es que vivo en una zona donde se hace muchísimo y el ruido por la noche es insoportable. No me gusta nada, o sea, yo creo que deberían de tener un poco de cuidado con la música y con los vecinos. Bueno, yo en principio no estoy en desacuerdo con el botellón, ya sé que en fin a la gente le asusta un poco, pero bueno, como asusta todo lo relativo a la juventud. Entonces, bueno, cuando yo era joven no había botellón porque el alcohol era más accesible y formaba parte también de la dinámica social de los jóvenes. Entonces íbamos a bares, tomábamos cacharritos, etcétera, o sea y nos emborrachábamos igual. O sea que en ese sentido ningún problema, vamos. Lo que pasa es que hay un miedo a lo que hacen los jóvenes, está claro, hay un miedo y entonces el botellón pues asusta, pero bueno, los jóvenes buscan su alternativa para el ocio, pues porque los bares salen muy caros. ¿Qué opinas sobre el botellón? Bueno, a mí es que el botellón no me gusta porque cuando era pequeño estuve en un colegio de monjas y la verdad es que no lo tenían prohibidísimo. Y bueno, aparte es que tuve una anécdota muy curiosa sobre que nos fuimos de fiesta, unos amigos y yo, a un pueblo llamado La Carrera, y un amigo mío llamado Luis Rodas se pegó contra el suelo a base de que estaba borracho y se dio contra las botellas y se cascó la cabeza. Entonces lo tengo prohibidísimo y a partir de ahí ya no he vuelto a beber. Deterioro del espacio público, aumento de las peleas y aumento grande en el número de molestias a los vecinos suelen ser los problemas abundantes al realizar esta práctica. Pero el más preocupante, el de los menores, que deciden consumir alcohol poniendo en gran riesgo su salud. Pero la convivencia se resiente. Los vecinos se quejan de ruidos a altas horas de la noche, inseguridad y mucha suciedad. Talleres de cine, rap, arte, teatro o simplemente quedar en el parque a pasar el rato. Las alternativas existen, aunque muchos se quejan de que falta apoyo institucional. Aunque la noche sea larga y pueda confundir, el botellón no es la mejor forma de ocio. Hasta aquí la información de hoy. Gracias por acompañarnos en Origen TV. Recuerde que puede mantenerse al tanto de las noticias a través de nuestra página web y redes sociales. Nos vemos en la próxima edición.